Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que el buen Dios te conceda el privilegio de poder entender, discernir su palabra, interiorizarla y al mismo tiempo aplicarla a tu propia vida y que seas ese ejemplo de fe, de esperanza y de confianza en el Dios Todopoderoso para con los tuyos y todos los que te rodean. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 vamos a leer a partir del versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que se sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es la de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente en esta preciosa y maravillosa mañana. Bueno, qué palabra para esta mañana. Ya venimos en un contexto de dos audios anteriores donde los discípulos de Jesús, los apóstoles Pedro y Juan, fueron puestos en la cárcel luego de haber sanado a un cojo. Sí, eh, pero adicionalmente, ellos vuelven a predicar la palabra y son nuevamente echados a la cárcel. El ángel los libera de manera milagrosa y los pone nuevamente en el templo a predicar. Y entonces, cuando van a buscarlos, no los encuentran en la cárcel, sino que los encuentran haciendo la obra del Señor. No se dejaron intimidar, sin lugar a dudas. Pero también encontramos en este mismo texto que los llevan nuevamente ante el concilio. Y el sumo sacerdote, creo en este caso es Caifás. Sí, Anás estaba ya bastante avanzado de edad. Era respetado por ellos, pero era como un sumo sacerdote emérito. Sí, así que mis hermanos le preguntaron
¿Por qué desobedecieron la orden? Ellos habían dado la orden a los discípulos de Jesús, a los apóstoles, que no predicaran más en el nombre de Jesús, so pena de ser encarcelados, so pena de ser castigados, aún más de ser muertos. Pero ellos consintieron en algo. La respuesta fue contundente de Pedro y de Juan. Y la respuesta del verdadero siervo de Dios es contundente. Dicen abiertamente, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es trascendental porque muchos, como lo decía en el audio anterior, se dejan intimidar por las circunstancias que le rodean. Y entonces dejan de lado la responsabilidad que tienen para con el reino. Mi amado, mi amada, en todo estado, todo ciudadano, todo individuo tiene deberes y derechos. Y esto es lo que hace que sea un estado de derecho. Bueno, hablamos de estado social de derecho. ¿Por qué? Porque cada individuo es parte de la sociedad y al interior de esa sociedad, en razón no de sí, sino de los demás, para preservar el orden, debe cumplir con sus deberes. Sí, estos deberes benefician a los demás y, bueno, también sin duda alguna beneficiará a este individuo que cumple con ellos. Pero también ese mismo estado, esa misma sociedad, ese estado social de derecho, por el cumplimiento de mis deberes, de los tuyos, tiene unas obligaciones, ¿sí? Para con cada individuo. Debe respetar los derechos de cada individuo. Pues bien, los discípulos de Jesús. Bueno, ya Pablo decía que nosotros no somos de este ciudadanos de este mundo. Jesús lo enseñó, vosotros ya no sois de este mundo. Pablo dijo que nuestra ciudadanía estaba en el cielo. También dijo Pablo, dijo Pedro, dijo Juan, lo dijo Bernabé en el libro de los Hebreos. Tenemos una ciudad celestial que nos espera. Óigalo bien, una patria celestial. Sí, así de sencillo. Y sin lugar a dudas tenemos que pensar en quién es el Señor, quién señorea, quién gobierna nuestras vidas. Y desde esta perspectiva, saber que tenemos deberes, obligaciones que cumplir. Y nada debe estar por encima del cumplimiento de nuestros deberes para con Dios. Por eso Pedro y Juan responden de manera directa. Es necesario, nos es obligatorio obedecer a Dios antes que a los hombres. Si todo creyente tiene unos deberes para con el reino, tiene unos deberes para con Dios, y estos deberes debe cumplirlos por encima de las etiquetas, por encima de los señalamientos, de los estigmas, por encima aún de las leyes humanas. No importa lo que pase, se infringe es una ley humana. Las leyes las estableció Dios. Las leyes universales son superiores a las leyes naturales, humanas, gubernamentales, estatales. Claro que tenemos que ser prudentes, claro que tenemos que ser inteligentes, claro que tenemos que ser sabios, pero esa misma sabiduría, como lo dijo Salomón, nos indica que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y esto es contundente. Debo obedecer a Dios antes que a cualquiera. Yo no sé si está comprendiendo en esta mañana, pero los discípulos de Jesús tienen claro
y hablan abiertamente de que tienen que hablar de Jesús, de que no pueden callarlo. No hay forma de que ellos no prediquen el nombre de Jesús. ¿Sabe? El diablo quiso borrar este nombre que es sobre todo nombre. Quiso borrar el testimonio de Jesús. Sí. ¿Y sabe cuál fue el mayor instrumento del diablo a través de la historia para destruir la reputación, la imagen, el nombre de Jesús? Esto es sin ironía, sin sátira, sin violencia, pero esta es la historia, la realidad. Utilizó a la Iglesia Católica, matando a todo aquel que se levantara para predicar el Evangelio. Sí, lo quiso borrar. Pero déjeme decirle que aunque mataron a todos los seguidores de Jesús, a todos los discípulos mártires, hicieron mártires de los apóstoles de Jesús, el Evangelio sigue vigente, porque esto no lo puede parar nadie. No hay forma de que el hombre, oponiéndose al mensaje de Jesús, al nombre de Jesús, salga victorioso. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra, esto es el verbo, esto es el logos, esto es Jesús, su palabra permanecerá para siempre. Jesús permanece para siempre. Óigalo bien, qué tremendo esto. La pregunta que tengo para hacerle en esta mañana es: ¿usted está obedeciendo a los hombres antes que a Dios? ¿O está obedeciendo a Dios por encima de los hombres? ¿Quién está ocupando el primer lugar en su vida? Óigalo bien, porque el tema de los sacerdotes de Israel es que el templo se les había convertido en un ídolo. Por eso no pudieron ver al verdadero Mesías. Por eso no pudieron ver al Cristo. Por eso no pudieron mirar a Jesús. Por eso su nombre hasta hoy es rechazado. Y anhelan levantar, erigir su templo, porque ese templo sigue siendo un ídolo en el corazón de todo judío. Óigalo bien, se había metido la idolatría hacia el templo en sus corazones, por eso no podían entender y por eso prohibían predicar el nombre de Jesús. ¿Quién está ocupando el trono de Dios en tu corazón? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? Esto es determinante. Porque tus acciones, no solamente tus palabras, tus acciones determinarán quién realmente ocupa el primer lugar en tu vida. Yo no sé si estás entendiendo en esta mañana, pero se levantó Gamaliel en medio de todo el Sanedrín, un gran teólogo, el más respetado de todo, dice venerado, dice la palabra, era honrado por todos, reconocido aún por los mismos líderes religiosos, aún por el sumo sacerdote. Era como el gran consejero de todos ellos. Dijo: no se opongan a estos hombres. Si ustedes se oponen a estos hombres, óigalo bien, si esto es de Dios, se estarían oponiendo a Dios. ¿Cuántas personas se han venido oponiendo al mensaje de Jesús? Esto es natural, le decía yo a alguien en estos días. No dejarán de poner quejas, no dejarán de atacar la iglesia. Y aunque usted haga las cosas como ellos quieren, buscarán la forma de atacarlo, pero esto no es de parte de ellos, esto es de parte del enemigo. ¿Sabe? Los sacerdotes del templo no sabían que se estaban oponiendo a Dios, no sabían que estaban siendo instrumentos del diablo en contra de la obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Pero sí, eran sacerdotes ungidos de la tribu, descendientes de Aarón. Óigalo bien, pero eran instrumentos del diablo. Muchos hoy que se oponen al evangelio, que se oponen a la predicación del mensaje de Jesús, vienen siendo instrumentos de Satanás. No lo digo yo, es que el que es de Dios adora y alaba. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. El que es de Dios, las cosas de Dios no le fastidian, no le molestan, no le incomodan. Pero cuando se está poseído, cuando se está bajo el control, cuando se está bajo el dominio de los poderes demoníacos,
entonces todo lo que es de Dios te molesta, te incomoda, te fastidia. Óyelo bien. Espero que para ti esta palabra no te incomode, no te fastidie. Espero que hagas tu mayor esfuerzo para colocar a Dios en el primer lugar, porque he aquí una palabra que nos muestra que aún los azotes que le dieron a los discípulos de Jesús fue motivo de alegría, fue motivo de gozo, fue motivo de honra. Los castigaron, los azotaron, les dieron de latigazos, los humillaron, pero ellos salieron gozosos. Sí, suena contradictorio. Salieron gozosos por haber padecido por causa de Jesús. ¿Sabes? Es un honor ser perseguido por causa del Evangelio. Yo no lo entendía. Creía que el Evangelio todo era gozo, felicidad, dicha, alegría. Pero cuando se va a construir sobre el verdadero cimiento no será fácil. Vendrán tempestades, sí, tormentas, fuertes marejadas. Vendrán azotes que harán hacerte trastabillar. Pero si estás haciendo la obra del Señor, si estás edificando sobre el verdadero fundamento, sobre la piedra que desecharon los edificadores, si estás fundando sobre Jesús, óyelo bien, debes sentir gozo y alegría, porque habrá su recompensa. Grande, maravillosa y espectacular recompensa. ¿Alguna vez pretendiste sorprender a Dios? No lo lograste, no lo lograrás, pero tengo seguro, por seguro, que Él nos sorprenderá a aquellos que hemos hecho la tarea, que nos estamos esforzando por hacer la tarea, por obedecerlo a Él antes que a los hombres. Que esta sea tu ruta de vida y, como dice la palabra, no dejes de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque aunque intentaron impedir que ellos siguieran predicando, dice la palabra, y todos los días en el templo y por las casas no dejaban de enseñar y predicar a Jesús. Que esa sea tu tarea en este tiempo. Dios te bendiga grandemente.